No tiene casi mantenimiento, no se interfiere con sulfídrico, ni con el pH, ni con iones hierro, por ejemplo. No tiene deriva, lo que sí se calibra muy rápidamente, o sea, se calibra con agua saturada. O sea, una botella se deja un cierto espacio de agua, se sacude durante X tiempo y ya con eso tengo mi estándar de calibración. Eso es algo muy sencillo. No hay polarización, o sea, es una respuesta mucho más rápida. Y veamos cómo es que se ocurre esta medición. Bueno, principalmente yo tengo una membrana, son un material luminóforo, entonces tengo un LED azul que va a iluminar la muestra, o sea, va a iluminar ese lugar. Cuando llega luz a ese material luminóforo, lo que ocurre es que absorbe la luz azul y emite luz roja. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay oxígeno en la superficie, lo que ocurre es que desaparece esa luz por quenching. Esto no es, uno me podría decir, bueno, pero cualquier cosa que ocurra acá, que pase, por ejemplo, yo estoy en un cuerpo de agua y no sé qué es lo que hay en el cuerpo de agua, puede pasar una hojita de algún árbol y taparme este huequito, y entonces no llega luz, entonces yo asumo que hay mucho oxígeno, ¿está bien? Uno me podría decir eso, pero ahí de acá, que lo que tienen es este LED rojo, y ese LED rojo lo que actúa es como un estándar de referencia interno. Entonces, cada vez que se enciende el LED rojo, perdón, el LED azul, se apaga y se enciende el rojo. Entonces, lo que yo tengo es como emite en rojo, absorbe y emite de vuelta el rojo, o sea, refleja el rojo. Y lo que estoy teniendo es un control automático con una cierta velocidad de parpadeo. Entonces, si a mí me pasa una ramita, así como se interrumpe la luz azul, también se interrumpe la luz roja, y entonces yo estoy sabiendo que eso es producto de una interferencia y no producto de que hay oxígeno en la muestra. Esto es lo que tiene de bueno. O sea, para calibrar ya les había contado, es muy fácil con agua saturada, una botella así en cierto volumen, se sacude durante un cierto tiempo y ya tengo mi estándar. Eso es muy, muy útil. Y tiene calibración por un año, las pilas están bastante accesibles, que es este dibujito que está acá. ¿Está bien? Entonces, esto es como una buena forma de medir el oxígeno disuelto. Ahora entrando sí a lo que es la demanda biológica de oxígeno. ¿Está bien? Veamos que estoy midiendo ahora sí la carga orgánica. Entonces es un indicador que lo voy a relacionar con el oxígeno disuelto. O sea, yo anteriormente medía el oxígeno disuelto. Acá lo que voy a hacer es, además de medir el oxígeno disuelto, voy a ver esa carga orgánica que está puesta conjunto con lo que es la actividad microbiana. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo mi muestra que voy a tener una cierta carga microbiana. Esa carga microbiana va a degradar la materia orgánica y entonces voy a tener, o sea, ya hemos visto que si tengo materia orgánica, tengo bacterias y tengo oxígeno presente, consumen oxígeno. Entonces, al consumir oxígeno, por degradación de la materia orgánica presente, bueno, me disminuye el oxígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Medir el oxígeno antes y después. Entonces, voy a expresar ese oxígeno en miligramos por litro, que van a tomar que las bacterias toman de ese cuerpo de agua cuando oxidan esa materia orgánica. Entonces, ¿por qué se mide a 5 días? Bueno, esto viene de una legislación allá en Inglaterra en 1865, que empieza a regular y a legislar un poco. Se termina de establecer en 1908 que se va a medir la demanda biológica de oxígeno a 5 días. ¿Por qué? Porque 5 días era lo que tardaba de descarga desde llegar desde los ríos hasta lo que es el estuario, o sea, juntarse con lo que sería el mar abierto. ¿Está bien? De ahí vienen los 5 días. ¿Cómo es que esto está estandarizado? Esto se mide cada 5 días, se incuba, perdón, cada 5 días, no, tarda la medición 5 días, se incuba a 20 grados, más o menos 1 grado, en la oscuridad, en un frasco de 300 mililitros, con una forma especial, cónica, ¿está bien? ¿Por qué? Para que cuando yo ponga la tapa no quede una cámara de aire, ¿está bien? Que pueda contener oxígeno
sobre la tapa. Entonces mido inicial y luego mido el final por la acción, o sea, cuánto el oxígeno disuelto, y voy ahí, por esa diferencia, voy a sacar cuántos microorganismos hay, y, perdón, cuánta materia orgánica hay gracias a los microorganismos, la acción microbiana. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, mido antes, después, 300 mililitros, y tengo que tener una diferencia de 2 miligramos por litro entre los datos. Entonces, y el volumen de muestra tiene una cierta cantidad. Esto es importante para poder determinar. Es un método bastante artesanal, o sea, artesanal entre comillas, o sea, necesita mucha práctica. ¿Por qué? Porque como yo voy a tardar 5 días, ya tengo que tener una idea de cuál es la dilución que tengo que hacer, o sea, qué tipo. Buscar el rango adecuado de medición no es una tarea tan sencilla. Hay que aplicar diluciones. ¿Por qué? Porque tengo una mínima diferencia que tengo que tener. Tengo que tener poco oxígeno disuelto residual. Entonces, ¿qué volumen de muestra voy a tomar? Va a depender del efluente. Entonces, con alto DBO voy a tener que hacer una dilución. Entonces, esto es como un poco artesanal y tengo que tener una historia, una idea previa de cómo hacerlo. O sea, depende del analista, básicamente. O sea, los buenos resultados, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, necesito quizás glucosa y ácido glutámico como un estándar para controlar el sistema. Entonces, los puntos críticos son rango de medición, crecimiento bacteriano y compuestos nitrogenados. En lo que es crecimiento bacteriano, yo tengo que tener una cierta cantidad de bacterias para poder estimarlo bien, para que degraden esa materia orgánica, ¿está bien? O sea, no es que las bacterias ya están presentes. ¿Por qué actúan de más? Actúan de más porque tengo una carga orgánica muy importante. Entonces esa carga orgánica es comida y eso es lo que les da, si hay más comida, comen más. Y a su vez, de que degradan la materia orgánica, consumen el oxígeno y afectan la vida acuática o de organismos superiores que consumen oxígeno. Entonces, si no tengo carga orgánica, perdón, si no tengo carga bacteriana, yo voy a tener que usar algunas semillas inoculantes adecuadas para que puedan crecer. A su vez, una interferencia es el cloro. O sea, cuando hay tratamiento de cloro que mata las bacterias, bueno, necesito tener esa semilla. Tengo además que controlar metales pesados, cianuros, fenoles, producen interferencia en algunos casos, en este caso, por ejemplo, fenoles, negativo. Entonces tengo que hacer diluciones. Tengo que usar buffers específicos de calidad confiable. O sea, pensemos que los resultados los voy a tener a 5 días. La eliminación de cloro con tiosulfato de sodio. Tengo que ajustar el pH. O sea, todo esto son puntos importantes que tengo que tener en cuenta. Y me puede ocurrir, por ejemplo, que además tenga algo que se llama carbonáceo, o sea, la demanda biológica de oxígeno carbonácea por nitrogenados que pueden degradar no solo la materia orgánica, sino compuestos nitrogenados. Estos microorganismos por lo general no están en gran cantidad y entonces no afectan tanto, pero en algunos casos es necesario agregar un agente químico inhibidor, o sea, el TCMP, 2-cloro-6-triclorometilpiridina, y en ese caso, bueno, tengo que informarlo como carbonáceo porque pueden oxidar los nitritos y sales amoniacales. Entonces, para eso agrego el TCMP. Como los parámetros críticos en esto es en la provincia de Buenos Aires, límite colectora, límite pluvial, o sea, tengo una dilución y esto es como los mido como realizo la medición. Uno que no figura en la legislación local, pero sí en el Standard Method, o sea, es medir en forma respirométrico, o sea, mido el oxígeno consumido en un ambiente enriquecido en oxígeno, con ciertas condiciones de temperatura y agitación constante. Entonces, ese sensor mide el nivel de oxígeno en la muestra y veo la caída de presión. ¿Esto qué ventajas tengo de hacerlo en forma continua? Bueno, que tengo un gráfico en tiempo real, entonces
puedo hacer un estudio, por ejemplo, de lo que es la degradación. Me sirve para 6 muestras en el mismo tiempo. Y la agitación me permite, por ejemplo, que no dependo de difusión, o sea, porque si no los nutrientes llegan por difusión, en este caso llegan, ¿cómo se llama?, por agitación. Y lo que tiene de bueno es que es estar alone y lo puedo programar. ¿Cómo es el dispositivo? De esta forma, se puede colocar en una estufa. Entonces, ¿cómo se va a medir? Y me permite construir curvas de este tipo, donde esto en verde es la curva típica de demanda biológica de oxígeno. En este caso, vemos cuando yo tengo, por ejemplo, nitrificación, o sea, organismos que degradan compuestos nitrogenados. Después, una falta, en este caso es una falla de cierre hermético, sabemos que crece y de golpe se pierde, o sea, se va perdiendo, va difundiendo. Lo que es falta de carga bacteriana adecuada, sabemos un lag, un tiempo de acción, o sea que tarda en aumentar el valor de DBO. Y luego lo que vemos en este caso es una dilución, haría falta una dilución y no es la concentración adecuada que necesito. Otra forma es hacerlo en forma automática, o sea, utilizar un analizador de la marca Cial Analytical, llamado Minilab, que además de medir DBO me permite, por ejemplo, medición, ajuste de pH, de conductividad, me permite homogeneizar la muestra, determinar, por ejemplo, en este caso ahí estamos viendo en el videito, vemos que se hace en forma automática, o sea, yo tengo carga de muestra, agitación y cierre de sistema, todo automatizado. Esto es algo bastante bueno para cuando yo tengo muchas muestras. Y me sirve, por ejemplo, en este caso, además de pH y conductividad, de medir demanda biológica de oxígeno. Entonces agrega todos los reactivos necesarios, dosifica y lo hace en forma automática. Otro de los parámetros es la demanda química de oxígeno. En este caso no mido oxígeno, por más que el nombre diga demanda química de oxígeno. En este caso no estoy midiendo oxígeno, sino lo que estoy haciendo es, estoy oxidando, o sea, es como si fuese la cantidad de oxígeno equivalente por oxidación de algún agente oxidante fuerte. O sea, yo oxido la materia orgánica mediante la acción de un oxidante fuerte en un medio ácido, ¿está bien? Y lo relaciono con el oxígeno. Eso es lo que estoy haciendo en lo que es la demanda química de oxígeno. Entonces, ¿qué ventajas tengo? Bueno, que es más rápido que el DBO. El DQO tarda 2 horas, versus 5 días, que es lo que tarda la demanda biológica de oxígeno. Tiene menos interferencias, cloruro, es más simple y más fácil de ejecutar. O sea, acá no necesito un analista entrenado, ¿está bien? Porque el método ya no es mucho más estandarizado y no es tan artesanal como lo que sería el DBO. No estoy diciendo que por artesanal sea malo, lo que estoy diciendo es que no cualquiera lo puede hacer obteniendo buenos resultados sin tener un conocimiento previo y una práctica previa. En el caso del DQO es mucho más sencillo aprender a hacerlo. Entonces, esto está normalizado en el estándar método 5220D. Entonces, tengo un agente oxidante, en este caso va a ser dicromato de potasio, en medio sulfúrico, es todo muy bonito para lo que es el medio ambiente. Se va a activar activación con calor, o sea, voy a hacer una digestión a 150 grados, ¿está bien? Durante 2 horas. Entonces, en este caso, toda la materia orgánica va a pasar a dióxido de carbono y agua. Entonces, tengo niveles que tengo que cumplir. Estos son los niveles provincia de Buenos Aires. Y funciona o tiene 2 etapas. La primera etapa es la digestión de los reactivos, según la dilución que tenga que hacer, y para que entre en el rango que voy a mirar. Después viene la determinación colorimétrica de esos reactivos, tanto en colorímetro como en espectrofotómetro. Los reactivos van a tener dicromato de potasio, sulfúrico, cedronar,
alguna sal de plata que actúa como catalizador para cadenas alifáticas, sales de mercurio, de ahí donde le decía que es algo lindo para el medio ambiente, que es inhibidor de la interferencia de cloruro. ¿Se puede usar estos reactivos? Sí, no hay ningún tipo de problema. Bueno, después tenemos que ver cómo descartarlos correctamente. Y los cuidados, si bien, ahora vamos a ver, adelanto un poquito, vienen en estos viales, entonces estos viales son muy robustos, y vienen más o menos, poquito menos, vienen llenos por acá más o menos, entonces los viales son robustos, los accidentes que puedan llegar a ocurrir son muy limitados, es muy raro que ocurran accidentes porque es poco volumen, si bien es concentrado, es poco volumen el que se está utilizando. Entonces, ¿cómo funciona? ¿O cuál es el principio? Yo tengo cromo 6, ¿está bien? Color amarillo, materia orgánica, digestión 150 grados, 2 horas, y paso a tener cromo 3, ¿está bien? Se oxida la materia orgánica, se reduce el cromo 6 a cromo 3, cambia el color, mido el color, ahora vamos a ver qué me conviene, pero mido la aparición o la desaparición del color. Ese sería el principio. Siempre DQO me va a dar mayor que DBO. Esto es porque en un caso yo voy a tener un chico, por ejemplo, una analogía bonita es un chico que está tratando, que no le gusta mucho la comida, y otro, como yo, que le encanta cualquier cosa, entonces come todo. ¿Por qué? Porque yo estoy oxidando no por degradación o por acción microbiana, que es en el caso de DBO, sino que lo estoy haciendo por un proceso químico. Entonces, acá hay una degradación que es mucho más universal, y entonces, y una oxidación producto de un oxidante químico. Entonces, DBO va a depender de esos microorganismos, en cambio DQO no, ¿está bien? Y lo que se utiliza DQO es para estimar DBO. Entonces, ¿por qué? Porque tengo 5 días para dar una respuesta, y en este caso, con DQO, con 2 horas a mí me alcanza. Sigue siendo lento para algunos casos, ahora vamos a buscar otra alternativa, pero es mucho más rápido que 5 días. Siempre tengo que correlacionar. Entonces, ¿cuáles son las principales interferencias? Bueno, cloruro. Para eso Hack nos ofrece una alternativa, que son unas tiritas reactivas de cloruro, para medir rápidamente cloruro. Entonces, en ese caso, yo puedo ver qué medidas puedo obtener, o sea, qué puedo hacer para monitorear ese cloruro y ver cómo eliminar esas interferencias. Entonces, puntos críticos, agua de red, de pozo y reactivos. ¿Cómo se hace para medir DQO? ¿O cómo es la idea? Bueno, yo tengo el rango, ¿está bien? Dependiendo del rango, a mí me conviene o medir acá, fíjense, 350 más o menos, anda por acá, y esto es el color amarillo, este es el espectro del cromo 6. Entonces, cuando yo estoy a bajo rango, el cromo 6 es mucho más sensible, entonces miro la desaparición de cromo 6 antes y después. En el caso de alto rango, donde yo seguramente esto lo voy a consumir casi a todo, y voy a medir más o menos o acá, ¿está bien? Depende del instrumental que estén usando, si es de alguna otra marca, que no sea Hack, puede variar un poquito la longitud de onda, pero siempre es sobre los máximos. ¿Está bien? Estamos mirando sobre los máximos. Entonces, a alto rango yo voy a medir la aparición de color verde. ¿Qué instrumental necesito? Bueno, puedo hacerlo con un monocromador, o sea, con un colorímetro, que el colorímetro es un filtro que me deja pasar una cierta rango de longitudes de onda, o utilizar un filtro, una red de difracción, perdonen, una red de difracción que separa las longitudes de onda, y ahora ya no dejo pasar un rango de longitudes de onda, sino dejo pasar una cierta cantidad de longitudes de onda mucho más acotadas. Digo, cuando estoy utilizando un filtro, estoy dejando pasar del orden de 100 más menos, o sea, del orden de nanómetros, o sea, perdonen. Si quiero dejar pasar, por ejemplo, 200, yo voy a estar dejando pasar entre 200 hasta 300, por ejemplo, y en el caso de una red de difracción, yo voy a estar dejando pasar nanómetros más menos 2, por ejemplo, o más menos 5, pero es mucho más acotado. Los dos me sirven, sí, no hay ningún problema, se pueden utilizar cualquiera de los dos instrumentos.
yo necesito o DR6000 o algún colorímetro de campo. Si yo estoy en campo, bueno, esto es una buena alternativa. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito los digestores. Los digestores tengo de un solo compartimiento o de dos compartimientos. En el caso de un compartimiento, bueno, tengo para una cierta cantidad de viales, para lo que son de dos compartimientos. Yo puedo, además de tener mayor cantidad de viales, puedo programar para dos métodos distintos, con dos temperaturas distintos, los bloques. O sea, las temperaturas van de 20 a 150 grados, en 10 minutos llega sin ningún tipo de problema. Otra ventaja es que ya vienen los viales cerrados, o sea, ya listos para usar, sin tener que prepararlos. Esto es una ventaja bastante importante. Primero, que son robustos, no suelen romperse con facilidad, o sea que eso disminuye los accidentes. Y por otro lado, ya está estandarizado la cantidad de reactivos. Entonces yo no tengo que manipular concentraciones y reactivos, reactivos concentrados de ácidos fuertes, sino que ya está todo listo para usar, que simplifica un montón el trabajo. Por otro lado, el empaque en que vienen es bastante robusto, entonces si se me cae esta caja es muy poco probable que ocurra un accidente, porque los viales ya están bien cerrados y son muy robustos. Otro estimador, o sea, para continuar, es el carbono orgánico total, o TOC en inglés. Si no, sería COT, pero no me gusta tanto. Entonces, ¿qué es el...? Nada, me gusta más decir TOC, perdón. Debe ser un TOC. ¿Qué es el carbono total? Bueno, carbono total va a estar dividido en lo que es carbono orgánico y carbono inorgánico. Entonces yo tengo el carbono total, es carbono orgánico, carbono inorgánico. ¿Qué es el carbono inorgánico? Bueno, el carbono inorgánico son las sustancias que van a producir dióxido de carbono cuando agrego el ácido. Típicamente carbonatos, bicarbonatos, dióxido de carbono disuelto o acuoso. Y lo que tengo, lo siguiente es que el carbono orgánico total va a estar dividido en lo que son en el cuerpo, presentes, me trabé, carburos, tiocianatos, cianatos, eso va a ser parte del TOC. Y entonces, ¿cómo obtengo carbono orgánico total? Bueno, por diferencia, primero mido carbono total y luego mido carbono inorgánico. Si yo no tengo carbono inorgánico, bueno, TC es igual a TOC. ¿Quiénes componen al TOC, básicamente? No se preocupen, ahora después les muestro un arbolito donde se va a entender un poco más esto. Pero la cantidad, o sea, mismo dentro del TOC, o sea, perdón, del TOC, yo lo puedo diferenciar en carbono orgánico soluble, o sea, el no purgable, y carbono orgánico purgable. Entonces, el carbono orgánico total va a ser la suma del purgable con el no purgable. Entonces, ¿quiénes son el purgable? Bueno, son las sustancias que cuando le agrego dióxido de carbono, por el agregado de ácido y eliminación de burbujeo, tengo orgánicos volátiles más carbono inorgánico. En el caso de TOC, o sea, el carbono orgánico total, en efluentes, el POC, o sea, los purgables son despreciables, entonces TOC es igual a NPOC. Entonces, con una sola medición, todo más rápido. Entonces, acá estaba el arbolito que les decía, para que nos entendamos un poco. Carbono total va a estar dividido en inorgánico y en orgánico. Tengo más divisiones, partículas, disueltos, pero no quiero entrar en ese detalle porque no amerita. Y dentro del orgánico tengo POC y NPOC. En el caso de fluentes, este es despreciable, el POC, entonces yo tengo NPOC. Si yo además puedo despreciar el inorgánico y el purgable, directamente con una sola medición, el carbono total es directamente NPOC. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué utilizar un estimador como el TOC? Entonces veamos un poco. Ácido oxálico, etanol. Ambas sustancias tienen dos carbonos. ¿Está bien? O sea, ¿qué diferencias tengo? Bueno, DBO y DQO van a estar midiendo, forma directa e indirecta, el oxígeno generado justamente por la oxidación de esa materia. En el caso de
por un lado el DBO, consumo de materia orgánica por parte, degradación por parte de los microorganismos, y en el caso de DQO por acción de un oxidante inorgánico. Pero el TOC siempre va a medir dióxido de carbono. Entonces, no importa el estado de oxidación, o sea, a mismo número de carbono, si yo miro el caso de oxígeno generado, para el etanol es 6 veces más que el del oxálico. En cambio, el dióxido de carbono generado para la misma cantidad de carbono es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque va todo a dióxido de carbono más agua. Entonces, como estoy mirando dióxido de carbono, tiene 2 carbonos, genera 2 carbonos, 2 dióxido de carbono. Entonces, para la ventaja es esto: en un mismo número de átomos de carbono, el valor de TOC es independiente del estado de oxidación de esa materia orgánica. ¿Cómo puedo medirlo? Con una metodología HACC, o sea, medir directamente en el colorímetro. En este caso yo no necesito cedronar, voy a oxidar por persulfato y voy a ver cómo difunde el dióxido de carbono, difusión, en ese medio con un colorante, un colorante ácido-base, y voy a ver cómo es ese color, ¿está bien?, proporcional al carbono presente, a la concentración de carbono presente en la muestra. Ahora entro en detalle en eso. Entonces, primero tengo que elegir el rango, tiene pocas interferencias, por ahí un ajuste de pH, un poco de turbiedad, ¿está bien?, para la medición. O sea, tiene un rango según la carga orgánica, y por otro lado tengo pocas interferencias. ¿Y cómo funciona? Bueno, primero acidifico, elimino el inorgánico y el no soluble, o sea, los volátiles. Entonces TOC va a ser igual en EPOC. Voy a oxidarlo con calor hipersulfato a 103, 105 grados, 2 horas. Genero, ¿está bien?, ese dióxido de carbono de la materia orgánica. Entonces ese dióxido de carbono difunde dentro de una ampolla que tiene un indicador de pH. ¿Está bien? Ese indicador, o sea, el dióxido de carbono cuando difunde dentro de un medio acuoso, se disuelve, ¿está bien?, y genera primero ácido carbónico, ese dióxido carbónico, equilibrio ácido-base, y entonces protona el colorante y cambia el color de ese colorante. Entonces, cuanto más dióxido de carbono tenga, más concentración de protones se genera, entonces menos color inicial tengo, más evolución de color tengo del otro lado. Dicho de otra forma, se decolora. Entonces, ese es perdón, vuelvo para atrás, disculpen. En este es el caso donde el blanco va a tener mucho más color que los estándares y las muestras. ¿Por qué? Porque el blanco no debería tener dióxido de carbono, y entonces el color que yo tendría es el del indicador ácido-base que ya tiene. Entonces este tiene color. A medida que tengo más dióxido de carbono, ese color del ácido-base desaparece, y entonces de ahí que las muestras y estándares tengan menos color. Es muy habitual que uno esté pensando siempre a la inversa. Los estándares, los blancos, por lo general no consumen reactivo, entonces no tienen color. Eso es lo que yo estoy pensando, ¿está bien? ¿Cómo se realiza? Bueno, agrego la muestra, agito, agrego el reactivo, el persulfato, preparo el blanco, lavo todo, rompo el colorante, lo tiro ahí adentro, lo dejo y espero 2 horas y luego lo mido. ¿Qué es lo que veo? Veo esto, ¿está bien? Entonces veo que este es el blanco y este es el con una alta carga orgánica y todos los intermedios en el medio. Como otro método, lo que es el estándar método 5310, ya me están hablando de lo que es métodos químicos por combustión. O sea, acá lo que quiero es oxidar el 100% de la materia orgánica presente. Esto es muy rápido. Todavía el anterior que les estaba mostrando tarda 2 horas, pero ya con instrumentos dedicados, esto es muy rápido, es una cuestión de minutos. Esto es muy, muy, muy importante y muy relevante a lo que son decisiones industriales. O sea, yo tengo que abrir o cerrar una válvula o controlar procesos. Yo no puedo esperar 5 días o 2 horas, porque para cuando esperé 2 horas tengo que tirar, o ya el problema ya escaló a dimensiones muy altas. En cambio, un TOC
la medición de un TOC por instrumento dedicado puede durar 10 minutos, 15 minutos, que está dentro de un tiempo razonable para lo que son procesos industriales. Y además se puede poner en línea. Esto es otra gran ventaja. ¿Qué tipo de oxidaciones tengo? Tengo la combustión catalítica, muy altas temperaturas, o sea, 950 grados, esto es muy, muy alto. Acá tengo que tener mucho cuidado porque las sales, o sea, cloro de sodio, sulfato de sodio, cloro de potasio, pueden fundirse. Entonces esto envenena el catalizador, lo desactivan, pueden producir corrosión en el tubo de combustión y en la celda del detector, y esto, bueno, me termina afectando. Entonces tengo que tener cierto cuidado de recaudo con las muestras. Hay otras que son mejores, o mejores desde el punto de vista de que no se envenena el catalizador, que es de paladio platino, perdonen, no me acuerdo. Tiene un cierto costo interesante. Entonces, la combustión catalítica a 680 grados es algo que evito que se fundan las sales, entonces no tengo ese problema. Hay vía húmeda, persulfato con calor, vía húmeda y con UV. ¿Está bien? Esa es otra forma. Lo que es los TOC de la marca Shimatsu trabajan más o menos en 680, pero se pueden programar a 720. Tenemos offline con su muestreador. Esto es muy útil para cuando uno tiene muchas muestras. Por ejemplo, en industria farma, donde uno está muestreando todo el tiempo el agua de proceso o el agua de fluente. Y lo que son el TOC online, lo que es el TOC 4200 online. O sea, esto es en la línea de producción. ¿Cómo es que funciona? O sea, a ver si se me ve el videito. Denme un segundito. Ahí está. Vuelvo otra vez a mi puntero láser. ¿Cómo es que funciona? Bueno, primero toma la muestra, carga la muestra, luego el agua de dilución, de bajo TOC, obviamente, luego agrega el ácido, por lo general clorhídrico, también de alta calidad, realiza un sparging, o un burbujeo con el que produce la mezcla, y finalmente lo pasa al catalizador, donde ocurre la combustión, se genera el dióxido de carbono y se produce la aparición de la señal. Si ustedes están buscando buenos resultados a niveles muy bajos, acá lo que tienen que tener es extremadamente limpieza, sobre todo con las muestras que van a introducir, con las tuberías. Es muy recomendable la calidad del agua que utilicen para la dilución y del ácido que utilicen para la dilución, reemplazarlos con cierta frecuencia. Y si van a trabajar realmente a baja concentración, ahí lo que les conviene es realizar varios corridas blanco luego de muestras, por ejemplo, de alto TOC. A ver, yo estoy controlando el agua de proceso, va a tener un TOC más alto que lo que es la validación de limpieza, por ejemplo, que es más bajo. Entonces yo ahí tengo que, si vengo de muestras de proceso o de fluente y después de validación de limpieza, y tengo que poner varias muestras blanco para evitar que los primeros valores me den altos y luego va estabilizando. Entonces, disculpen, ahí está. ¿Cómo es que funciona? Hay varios tipos de detectores. La lógica es la siguiente, lo cuento así como por arriba, no es un curso específico de TOC, pero lo que yo tengo es un detector infrarrojo, o sea, por IR. El IR es fuertemente absorbido por el dióxido de carbono, entonces no por el oxígeno y no por el nitrógeno. Entonces lo que sucede es cuando absorbe el dióxido de carbono IR, vibra más. Si vibra más, produce movimiento. Ese movimiento puede ser detectado por un micrófono a diafragma. Los detectores viejos, los detectores más nuevos, lo que utilizan es una celda que miden un flujo másico, o sea, un detector de flujo másico, que lo que es una celda con una mezcla de dióxido de carbono, nitrógeno, más o menos creo que es al 8% de dióxido de carbono. Entonces cuando tengo una donde no está sucediendo nada y otra donde va a pasar mi muestra. O sea, entonces si mi muestra absorbe, tiene dióxido de carbono,
el IR es absorbido por la muestra, entonces se enfría, por así decirlo, vibra menos porque no le llega tanto IR, y entonces hay un flujo másico para un lado, o sea, para uno de los dos, y ahí donde tengo la medición. ¿Está bien? Eso sería cómo es que mide el TOC. O sea, el TOC mide IR, absorción de IR de dióxido de carbono. En lo que es online, o sea, yo tengo entrada de la muestra, una celda y va directamente a lo que es el detector. ¿Está bien? Entonces, agua ultra pura, ¿está bien? Para limpiar los efluentes, agua de lavado, y luego mido. Puedo controlarlo cada 24 horas. Es robusto, es ideal para plantas, o sea, es fuerte, o sea, no tiene ningún problema. Y puedo gestionarlo a través de la web, o sea, no tengo que estar presente ahí y se puede automatizar. Otro punto importante, o sea, perdón, disculpen, me trabé, lo digo un poquito más adelante. Las ventajas del TOC offline, o sea, ahorros reactivos, porque lo estoy midiendo ahí, puedo tomar decisiones muy rápidas. O sea, las ventajas del online es que monitoreo durante 24 horas sin ningún tipo de problema. Tengo detección de procesos, o sea, contaminantes y malos hábitos, o sea, como estoy monitoreando cada 24 horas, si ocurre un evento, está bien, puedo detectar en qué momento ocurre ese evento y bueno, disparar las alertas y detectar malos hábitos, por ejemplo. Manejo de compuertas, o sea que dispare ciertas cosas y puedo muestrear en forma simultánea hasta 6 puntos. Y se puede programar y tiene alarmas, etc. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el TOC? Bueno, voy a usar una correlación del TOC con DBO o DQO. Eso no general, es universal, o sea, no existe una correlación única. Tampoco es para todos, o sea, pero si yo una vez que mido en simultáneo DBO, DQO y TOC, ya puedo después tener una correlación entre DBO y DQO y luego una correlación entre TOC y DQO. Entonces tengo una velocidad de respuesta mucho más rápida. Entonces, dependiendo de las concentraciones y de esas condiciones, la correlación en algunos casos es muy buena, en otros, bueno, no es tan buena y en ese caso, bueno, no tendría que ver a ver cómo implementarlo. En caso de lo que es efluentes industriales, acá sí hay una buena correlación entre TOC y DQO, entonces es muy útil tener un TOC porque me permite, cuando yo medí todos los puntos en TOC, recién estoy empezando a medir los puntos en DQO porque tardan 2 horas en la digestión. Entonces puedo trabajar en simultáneo, siguiendo el estándar método y además ver el TOC para lo que son correlaciones. Esto, por lo general, la ecuación se ajusta por medio de una regresión lineal, o sea, es este caso, donde tengo el valor de DQO y en X el valor de TOC. Una cuestión importante es, no siempre son los mismos, las rectas no suelen ser las mismas según el punto de muestreo, toma de muestra. Y algo importante que muchos de los usuarios por ahí no lo saben o no lo recuerdan, es que el TOC puede usar varias curvas para cuantificar y elegir qué curva es la que va a utilizar para cuantificar. Esto evita, por ejemplo, hacer una única curva de calibración para medir tanto efluentes como validación de limpieza, por ejemplo, entonces estoy en los dos extremos. Recordemos que las curvas de calibración se hacen pensadas para que el centro de masa de la curva de calibración esté dentro o cerca de la muestra. ¿Por qué? Porque en este punto las hipérbolas de confianza, donde poseen del modelo de regresión lineal, poseen menor error. Entonces, cuanto más en los extremos yo me vaya, más relajadas son esas hipérbolas de confianza y mayor error le permito. Entonces, si yo voy a cuantificar a niveles muy bajos de TOC con una misma curva que utilizo para efluente y otra para validación de limpieza, muy probablemente que la incerteza y los LOQ no me den tan bien. Entonces, en ese caso yo tendría que usar más curvas, una curva para validación, otra curva para efluentes. Eso sería lo correcto y trabajar
con diferentes curvas según la muestra que esté midiendo. Otro punto importante es el tipo de muestra. O sea, si yo estoy tomando una muestra de un afluente, por ejemplo, que tiene partículas en suspensión, por más que yo la homogenice, va a decantar, y donde ponga la manguerita de toma de muestra del instrumental, del TOC, voy a tener resultados que pueden variar. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo tocando el fondo del recipiente, en ese caso, yo puedo tomar material particulado con alta carga orgánica y puedo tener cualquier valor que si lo tomo arriba, por ejemplo, donde por suspensión no debería caer. Esos son como los recaudos que tengo que tener en cuenta. Ya para ir finalizando y como conclusión, entonces yo voy a usar diferentes estimadores. Cuál use va a depender de la legislación a la cual esté sujeto, de la normativa que tenga que cumplir. O sea, eso depende del marco legal, regulatorio y del o los organismos de control. La materia orgánica la voy a estimar DBO, DQO, TOC. O sea, por lo general sigue esta lógica. Y el tiempo de respuesta es mucho más rápido. Estamos hablando de minutos, 10 minutos aproximadamente para lo que es TOC. Horas, 2 horas para lo que es DQO. O sea, 2 horas de digestión más lo que me tome medir y preparar la muestra. Típicamente en 2 horas y media más o menos yo ya tengo un proceso, toda una muestra sin ningún problema. Y estamos hablando de 5 días para lo que es DBO. Entonces, normalmente si uno tiene que tomar una respuesta rápida, lo ideal sería contar con un TOC, un instrumento donde me permite a mí tener una respuesta ya inmediata y luego cumplo con la legislación midiendo y esperando los tiempos de respuesta. ¿Está bien? Que me va a dar DBO y DQO, por ejemplo. Entonces, bueno, esto era todo para contarles. Perdonen, hablé un poquito rápido y estoy un poco acelerado nomás. Bueno, muchas gracias y ahora habilitamos, no se vayan, síganos en nuestras redes y habilitamos la ronda de preguntas. Ahí está. Bueno, al congelar las muestras nos afectan los resultados de la DBO. O sea, les voy a ser sincero, yo no estaba en un laboratorio ambiental, yo no era directamente la persona que hacía DBO. En principio se pueden congelar, pero a menos 18 grados hay que evitar que se parta el material de vidrio por la expansión del agua, eso en principio. Lo que recuerdo, era que las DBO se hacían inmediatamente luego de la campaña, no se esperaba ni se trataba de congelar las muestras, sino que se refrigeraban e inmediatamente se procesaban. La verdad que no tengo la experiencia como para decirles si se afectan o no fehacientemente los resultados de la DBO. Yo encontré que las muestras se podían congelar, pero no sé si eso afecta significativamente el resultado. ¿A qué temperatura no estoy entendiendo. ¿A qué temperatura es correspondiente conservar? Bueno, perdón, no puedo leerla bien. Temperatura yo las había puesto en la primera diapositiva o filmina. Más o menos para conservarlo y trasladarlo. Entre 2 y 5 grados para DQO, DBO está bien. Para TOC uno puede ser más permisivo porque total la materia orgánica va a estar ahí y no le va a pasar absolutamente nada porque la voy a oxidar con algún agente, o sea, con un catalizador. ¿Se puede añadir ácido sulfúrico para aumentar la vida útil de una muestra antes de hacer el análisis de DQO? Es una buena pregunta. La verdad que yo no sé si le agregaría sulfúrico para aumentar la vida útil. O sea, yo la trataría de conservar antes de degradarla, porque si yo la degrado con sulfúrico, también puede ocurrir alguna carbonización, puede ser que esté perdiendo materia orgánica, que esté reaccionando con el sulfúrico, y entonces no lo
no la pueda medir correctamente. O sea, ahí hay que ver bien cómo es la conservación de la muestra y en qué casos yo necesito tener que agregarle sulfúrico. O sea, hay un punto donde, o sea, ahora no recuerdo, pero era, creo que era una semana y, perdón, está en la filmina, una semana y 24 horas creo que era la medición, si yo la conservo entre 2 y 5 grados centígrados. Generalmente se suelen clasificar las muestras en recolección con nítrico para evitar la precipitación de los metales presentes. Eso afectaría el resultado de DBO de alguna manera. Una cuestión importante, ojo acá. Las muestras, depende del análisis que yo vaya a realizar, es el conservante que voy a agregar. Yo no lo mencioné en este seminario, pero si yo quiero medir metales, sí tengo que agregar nítrico. Si voy a mirar, por ejemplo, DBO, por lo general no se le agrega nada. Y dependiendo del tipo de metal o dependiendo del tipo de medición, yo tengo que agregar un conservante, ¿está bien? Que puede ser, por ejemplo, en este caso, algún ácido o una base. Y además, dependiendo del análisis, yo tengo que utilizar un recipiente de plástico o de vidrio, dependiendo del caso, y lavado de determinada forma. Entonces no es que cualquier cosa la puedo analizar con cualquier envase, ni conservarla de cualquier forma para el traslado al laboratorio. Esto se tiene que investigar previamente, porque piensen que desperdiciar una campaña por mala conservación de la muestra es lo peor que puede hacer. También la campaña es lógicamente lo más caro, trasladar todas las muestras van a dar un valor y ese resultado va a estar invalidado porque no están bien conservadas. Generalmente se suelen acidificar las muestras en la recolección con ácido nítrico para evitar la precipitación de los metales. Sí, todo. Veces. ¿Cómo se acondicionan las muestras para el envío al laboratorio? Depende del tipo de muestra, pero por lo general solo frío. O sea, con el recipiente especial, no es un recipiente que permita la creación de una cámara de aire, por ejemplo, no es una botella con tapa rosca, sino que tiene un cuello en B. Entonces cuando uno agrega un tapón que tiene también una forma en B, tipo rombo, eso empuja agua, desplaza agua y queda totalmente sellada. Entonces esa muestra se conserva en frío y listo. ¿Algún consejo para el tratamiento posterior? Su disposición final. Por lo general, no sé qué análisis estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de DBO, es una muestra de agua. Eso puede ir a la canilla sin ningún tipo de problema. Si estamos hablando de DQO, no. ¿Por qué? Porque estoy utilizando sulfúrico concentrado y sales de cromo, o sea, cromo 6, cromo 3. Cromo 6 no es bueno para el medio ambiente, para nada. Cromo 3 uno puede ser más tolerable, en este caso uno tiene que cumplir la ley de residuos peligrosos, una ley nacional, 24.000, no me acuerdo ahora bien, pero agrupa las corrientes por corrientes Y, entonces esa va por la corriente del cromo. Y en el caso de TOC, la cantidad de muestra generado pasó a dióxido de carbono más agua. No hay ningún problema en donde descarte. ¿Qué aparatos son los que se utilizan son los que utilizan el método luminiscente fotoluminiscente para medir oxígeno? ¿Cuál es la precisión del método? El instrumento era, la verdad no recuerdo ninguno de los dos, ni la precisión del método ni el instrumento. Sé que es un instrumento de mano, entonces quizás creo que con un multiparamétrico debería ser el mismo que el multiparamétrico. Eso depende, solamente cambiaría la sonda, así que en ese caso
No es un instrumento especializado, sino que está la sonda. En particular, Hatch funciona con los multiparamétricos. Uno puede conectar distintos tipos de sonda y el instrumental, o sea, el, el aparato o el equipo en sí es el mismo. ¿Y cuál es la precisión del método? Eso estaba en una diapositiva, no lo recuerdo de memoria realmente. Eh, pero bueno, si querés nos puedes contactar y te pongo en contacto con un asesor técnico comercial para que te despeje bien esas dudas. La temperatura influye en mayor proporción en alguno de los dos métodos comentados de la medición del oxígeno disuelto. Eh, Oxígeno disuelto, método polareográfico, método fotoluminiscente. En el caso de temperatura, no, está bien. O sea, a ver, ni. ¿Por qué? Porque el oxígeno disuelto depende de la temperatura. Entonces, dado el cuerpo de agua, dado dónde y cómo mida, voy a tener o sea, una concentración de oxígeno, está bien, proporcional a a la temperatura y a la profundidad donde estoy realizando la medición. Entonces, eso se hace si yo estoy midiendo. Perdonen mi memoria, la verdad está andando muy mal últimamente, ya estamos llegando a fin de año. Se hace con unas tapas, o sea, unos recipientes especiales que son un tubo cilíndrico con dos tapas, que cuando llegan a una cierta profundidad, en el caso que estoy midiendo, por ejemplo, en un río a alta profundidad o en el mar a una profundidad determinada, accionan unas tapas y se sella. Entonces un tubo por donde pasa el agua hasta que llega a la profundidad deseada y eso se cierra. No recuerdo bien el nombre del equipo, pero se utiliza para eso y de ahí realizo todas las mediciones. Con el agua a esa profundidad, entonces sé que no se va a disolver el oxígeno por cambio de presión, por ejemplo. Con respecto a la determinación de VO5, cuando el método es respirométrico, se puede aplicar a cualquier tipo de muestra, por ejemplo, agua de río. Sí, el tema es, bueno, los recaudos que estuvimos viendo, o sea, la dilución, el rango y si tengo carbonáceo o nitrógeno o microorganismos que degraden eh, compuestos nitrogenados. Ese sería el cuidado que debería tener. No sé qué es TSMP. ¿Qué ventajas me genera él? Perdón, no sé qué es TSMP o si lo sé, se me fue de la mente a qué te estás refiriendo. Aclaró, no sé qué es la sigla. ¿La muestra se congela filtrada o sin filtrar? Eh, que yo recuerde, las muestras para DBO no se filtraban, o sea, no se trataban, directamente se medían. ¿Por qué? Porque si yo lo filtro puedo, primero que estoy metiendo oxígeno por todos lados porque lo estoy filtrando, o al revés, lo estoy desgasificando, entonces ya la estoy alterando. Y además le estoy sacando materia orgánica que queda en los filtros. ¿Puedes comentarnos algo sobre... ¿Puedes comentarnos algo sobre diferencias entre muestra bruta y decantada? ¿Qué diferencias pueden plantear en el análisis los métodos de calidad de resultado? No sé a qué análisis estás refiriéndote, pero la muestra bruta va a tener partículas, también en suspensión, que no es solo que pueden fluir otras y arrastrar, ¿no? Metros que se
Disculpe, estamos teniendo... Ahí está, ahí volvió. ¿Los viales de Hatch son 100% compatibles en equipos de otras marcas y viceversa? ¿O solo se recomiendan para equipos Hatch? Buena pregunta. A ver, vamos en cuanto a especificaciones, yo te diría que sí, que todos los viales son estándares, no habría inconvenientes. Puede haber que haya una diferencia muy leve, como los viales son de vidrio, suelen tener, si no me falla la memoria, 16 milímetros de diámetro. Pero puede ser que algunas especificaciones sean un poquito más, un poquito menos, y entonces no entren, por ejemplo, en los digestores de otras marcas. O en cuanto a lo que son los espectrofotómetros para la medición de otras marcas, yo no tuve inconvenientes en medir uno. Merck, por ejemplo, que es uno que he probado, no tuve ningún problema en medir viales de Hatch, Merck, cualquiera de los dos, y se medían sin ningún tipo de problema. Para los rangos más bajos de DQO, ¿con qué método o a qué longitud de ondas se obtiene mejor resolución? A ver, en ese caso, yo no te podría decir exactamente cuál tiene mejor resolución. Estaría interpretando mejores resultados. En principio, yo medir siempre la desaparición es como lo antianalítico. O sea, en principio uno siempre quiere que aparezca la señal a que desaparezca la señal. ¿Por qué? Porque la aparición de la señal, por lo general, es indicativo de una reacción en particular, que es la que justamente estoy mirando. La desaparición de la señal puede ocurrir por factores que no conozco, aunque yo entienda que la muestran o van a ocurrir ciertos, o están presentes ciertos analitos o ciertos iones. Puede ocurrir que en ese caso en particular aparezca una interferencia que no pueda detectar y bla, bla, bla. En el caso, por eso la desaparición es como un poco más cuestionable, pero dado que esto ya está estandarizado y se midió muchísimas veces, es muy raro cuestionar que la desaparición sea mirar la desaparición sea una mala decisión. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando yo estoy mirando DQO, estoy mirando la desaparición de cromo 6, que es más o menos 350, si no me falla la memoria, y entonces, en ese caso, el pico más intenso, como tengo poca materia orgánica, voy a ver desaparición de esa materia orgánica, y ese pico va a ser significativamente más relevante que mirar, por ejemplo, la aparición de cromo 3, que va a ser en 620 o 450, en donde al ser poca cantidad de materia orgánica, puede ser confundirse con el ruido. ¿Está bien? Esa es un poco la lógica. Si bien todos los parámetros de análisis de materia orgánica mencionaste, hay que tener ciertos cuidados a la hora de relacionar o de interpretarlos. A grandes rasgos, ¿cuáles serían esos cuidados? Bueno, tener idea que en algunos casos estoy sobreestimando, ¿está bien? Y en el otro estoy subestimando. En el caso, por ejemplo, de BO, yo estoy mirando lo que consuman, o sea, la degradación por microorganismo. En el caso de DQO, yo estoy sobreestimando esa materia orgánica porque estoy consumiendo todo. Recordemos que lo que queremos ver, lo que estamos buscando, es el oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque queremos ver que esa materia orgánica que yo estoy agregando al cuerpo de agua genera la proliferación de microorganismos que consumen oxígeno por degradación de esa materia orgánica y entonces afecta a la vida acuática. Eso es lo que estoy mirando yo. Entonces, si utilizo DQO, estoy sobreestimando. Si utilizo TOC, también, porque estoy degradando todo, pero estoy mirando la generación de dióxido de carbono, donde la generación de dióxido de carbono no me aparece, por ejemplo, si la materia orgánica está oxidada. Entonces, en caso de tener mismo número de carbono, pero materia orgánica en distinto estado de oxidación, voy a tener otro resultado, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el DQO sí o sí es la oxidación. Entonces, si yo tengo un alcohol, paso aldehído y de aldehído paso a ácido y luego paso dióxido de carbono. ¿Está bien? ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a seguridad para realizar DQO en laboratorio?
Si uno se prepara sus propios reactivos, bueno, son los cuidados que uno tiene que tener siempre que trabaje con ácidos concentrados y oxidantes fuertes. Eso es el cuidado que tengo que tener. Además estoy trabajando con sales de mercurio, o sea, y de plata, tengo que tener esos recaudos. Si yo trabajo con ya viales cerrados, donde evito esos cuidados, los cuidados son mínimos, es poco volumen el que tengo si bien es un ácido concentrado, es poco volumen, los viales son bastante robustos, o sea, si están cerrados, resisten una caída y no se van a romper, o sea, existe el riesgo, pero no es algo que suceda frecuentemente. Los cuidados típicos de trabajar con ácidos concentrados, pero evito, por ejemplo, generación de vapores y un montón de otras cosas. O sea, los cuidados mínimos típicos de un laboratorio si trabajo con los viales cerrados. ¿Se puede hacer TOC con digestores comunes? Eh, Acá dos cosas, por ahí no quedó muy claro. Hack me ofrece un método para medir TOC, que es con un indiofenol, si no me equivoco, el colorante, que es el color azul, que desaparece y se degrada a amarillo. En ese caso sí, tengo que utilizar un digestor común. ¿Por qué? Porque la temperatura de digestión es de 103 a 105 grados. Entonces ahí sí puedo usar un digestor común. En caso de TOC online o un TOC especializado, no. Estoy digiriendo a 680 grados mínimo, o 720 o 980 y pico. O sea que ahí no necesito un digestor especial. Pero para lo que es hack, es un digestor común que si tienen para DQO, es el que usan para DQO. Mencionaste que con DQO puedo hacer una estimación de DBO, sí, y así ver si se necesitaré o no hacer una dilución en la determinación del último. ¿Cómo sería? Bueno, ahí lo que tengo que ver es para que me caiga en el rango de medición de DQO, perdón, de DBO. O sea, yo mido DBO si tengo una gran concentración de materia orgánica. A ver, había dicho que era un poco artesanal en el sentido de si la muestra proviene de tal punto de muestra, o sea, tal punto de muestreo, yo ya sé a priori que tengo que hacer una dilución 1 en 10, 1 en 5, 1 en 20 o lo que fuera. Si además yo eso no lo sé todavía porque estoy recién empezando a muestrear ese lugar, lo que hago es con DQO hago una estimación. Entonces yo ya sé que si tengo tanta materia orgánica por DQO, más o menos en DBO implica una dilución de tanto. Eso es lo que estoy mencionando con eso. ¿Qué características debe tener los envases de toma de muestra para realizar la medición de TOC? Principalmente no tienen que ser lavados con detergente. O sea, dependiendo, a ver, vamos de vuelta. Si estoy midiendo a muy bajo rango, tengo que extremar los cuidados en TOC con todo. O sea, con todo. Mis envases de muestreo los lavo. El procedimiento de lavado tradicional, generalmente incluye primero un lavado de arrastre con agua, luego van a una cuba con detergente neutro, luego de detergente neutro se lavan con agua y listo. Y luego se enjuagan con agua de red y luego con agua desionizada, típicamente. En ese caso no es tan bueno ese lavado, ¿por qué? Porque puede contener detergente que haya quedado en el vial, perdón, en el recipiente de toma, en el envase. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Bueno, si yo estoy midiendo a muy bajo rango, tengo que hacer varios lavados con agua ultra pura varias veces y recién ahí lo puedo medir. Si en ese caso sigue fallando, lo que tengo que hacer es agregarle un poco de nítrico, unas gotitas, lo lavo con agua ultra pura varias veces y luego lavo varias veces para arrastrar ese nítrico. En ese caso sería lo que yo haría para lavar el envase. Tengan cuidado porque el nítrico también es un agente oxidante, entonces si yo agrego nítrico con muestras de orgánico, puede ser que yo empiece a oxidarlas. ¿Está bien? Eso era para las preguntas anteriores allá, que se me prendió la lamparita recién. ¿Es posible aplicar TOC a suelos? Eh, la verdad que no lo sé. Ahí
genera un problema, porque TOC por lo general es para aguas. Si estoy en suelos, tendría que ver de alguna forma, de ver cuánto se desorbe de ese suelo, o sea, en algún método líquido, por ejemplo, agua ultra pura, ver cuánto se disuelve y medirlo. Sería ese caso. ¿Está bien? Pero tendría que tener cuidado por cuánta concentración de materia orgánica le está llegando al TOC y lo puedo llegar a ensuciar. En el caso que sea un TOC dedicado, y si es uno de hack, bueno, ahí sería un ensayo nada más. ¿Cuál método me recomendás para determinar el carbono orgánico si la muestra posee proteínas y grasas? A ver, acá necesitaría un poco más de información. Quizás convendría que nos escribas cursos@gen.com, ese sería el mail, para que charlemos un poco de bien qué es lo que estás buscando y o sea, qué es lo que querés determinar en cuanto a proteínas y grasas, ¿está bien? Si es agua de lavado de algo o si es algo sobre proteínas y grasas específicamente. ¿Cuál tipo de agua recomienda? ¿Agua destilada, bidestilada, desionizada? ¿Para qué? También sería la pregunta. Siempre obviamente uno hace un blanco, está claro, ¿no? De todo. Entonces, siempre, si voy a trabajar a bajo rango, lo ideal es siempre tener la mejor agua posible. Agua tipo 2 sería, o agua ultra pura. Si para el resto, o sea, con un blanco yo podría descontarlo para lo que es DQ DBO, pero para lo que es TOC, específicamente yo buscaría el agua de mejor calidad posible si estoy midiendo a bajo rango. ¿Se puede usar DQO para compuestos aromáticos? Nunca me detuve a pensarlo. La verdad que no lo sé. La pregunta es si son susceptibles de oxidación. O sea, esa es la pregunta que hay que hacerse. Los compuestos aromáticos se oxidan en presencia de sulfúrico concentrado y, mm, y cromo 6, o sea, o dicromato de potasio. Esa sería la pregunta que me tendría que hacer. La verdad que eh, fallo a mi corazón de orgánica, no lo sé. O sea, no recuerdo. Los equipos de DQO tienen un rango mínimo de lectura. Al diluir una muestra, ¿puede afectar el resultado de lectura del equipo? Los equipos de DQO, los de hack, tienen la curva de calibración grabada. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que tratar de y elegir, ¿está bien? Los reactivos vienen en rangos de concentración que vaya a medir como oxígeno disuelto. Entonces, yo tengo que elegir el rango correcto para la muestra, para acomodarla, para que la medición caiga en ese rango. Y entonces, nada, es una curva de calibración típica. Entonces, yo tengo que tratar de que mi muestra caiga dentro de esa curva de calibración. Si está muy abajo, voy a tener cierto error. Si estoy muy arriba, también voy a tener cierto error. Lo ideal es que esté cerca del centro de masa de esa curva. Perdón, la dilución, mientras no sea muy grande, sí. No, o sea, si yo estoy diluyendo una muestra 1 en 100 o 1 en 1000, y bueno, eso sí va a afectar el resultado porque en realidad elegí mal el rango de reactivos que voy a utilizar. ¿Está bien? Gracias. Bueno, me quedó la duda si el TOC puede hacerse por colorimetría también. Sí, se puede hacer por colorimetría en lo que es el de hack. ¿Está bien? O sea, lo que es un TOC de hack, no un TOC de, por ejemplo, un TOC Shimatsu, un TOC L o un TOC B. En ese caso no utilizan por colorimetría. Recordemos que el TOC lo estamos usando por lo general se utiliza para lo que es bajo rango, ¿está bien? De materia orgánica. Entonces, en ese caso es conveniente el equipo dedicado más que el colorimétrico. Pero bueno, existe sí de los dos.
era el que había descrito al principio, donde utilizábamos un colorante, donde el blanco tiene mayor color que las muestras y los estándares. Se dijo que TOC es para efluentes industriales y para municipales. A ver, el TOC me sirve, se utiliza normalmente para lo que son efluentes industriales porque dan una respuesta muy rápida. Entonces, yo priorizo la velocidad de respuesta con lo que sería el costo y el mantenimiento del instrumento. O sea, el TOC utiliza, por ejemplo, aire o nitrógeno, depende de cuál de los dos, puro. Entonces, tengo un cierto consumible, además del instrumento en sí. Entonces, si yo para algo municipal donde estoy informando una vez por semana los valores de algún parámetro, bueno, yo puedo utilizar un DQO y no tendría problema porque la velocidad de respuesta es de semanas. Ahora, en algo industrial donde los efluentes donde es inmediata la respuesta, yo tengo que disparar una alerta sí o sí en un determinado tiempo, y si no la disparo, el proceso continúa y es peor. Bueno, en ese caso el TOC se justifica. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. ¿Existe alguna metodología que permita estimar DQO de una muestra no soluble? Ya si pongo estas caras es que porque realmente no tengo ni idea. O sea, no lo sé. De una muestra no soluble, o sea, no entendería, o sea, recordemos que estamos tratando de mirar la carga orgánica de una muestra. Por lo general, uno mira la carga orgánica en un cuerpo de agua. ¿Por qué mira esa carga orgánica? Porque ve el oxígeno disuelto, o sea, busca ver cómo impacta en el medio ambiente, o sea, si puede o no remediar el cuerpo de agua, biorremediar. Ahora, en una muestra no soluble, quizás el análisis iría por otro lado. O sea, si yo quiero determinar, por ejemplo, los componentes de esa muestra, bueno, iría por otro tipo de análisis. No sé si DQO sería como lo ideal. No sé si está apuntando a eso la pregunta. A priori no lo sé, la verdad que no lo sé esto. ¿Cómo se elimina el cloruro de la muestra para que no interfiera con la medición de DQO? Se le agregan sales de mercurio que eliminan la interferencia de cloruro, siempre dentro de un rango. O sea, si yo veo que tengo un cloruro muy alto, bueno, quizás una dilución sería la otra alternativa. Bueno, hubo muchas, no lo sé, pero bueno, disculpen, esto es así. Bueno, gracias Mati por las respuestas. Recuerden, cualquier pregunta que haya quedado sin responder o que se les surja, nos pueden escribir a las redes sociales o a cursos@henk. Le vamos a estar mandando el certificado con el material y creo que en los próximos días vamos a anunciar cuál sería el próximo webinar para el jueves que viene. Así que nuevamente gracias por la participación y nos vemos.